Buenos días. Bienvenidos al Salón del Trono del Palacio de la Asamblea, escenario hoy martes 6 de diciembre del acto institucional con el que la ciudad de Ceuta y la delegación del Gobierno conmemoran el 44º aniversario de la Constitución española. Comenzamos este acto con la lectura del artículo 49, con el que la Carta Magna nos recuerda la no discriminación hacia personas con discapacidad y la obligación de los poderes públicos de desarrollar políticas que garanticen su igualdad. La señorita María Ordóñez Rodríguez será la encargada de leerlo. Los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sociales y físicos a los que presentan la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Muchas gracias, María. A continuación tomará la palabra el excelentísimo señor delegado del Gobierno en Ceuta, don Rafael García Rodríguez. Señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, señor comandante general, señores representantes de las Cortes Generales, consejeros, diputados, miembros del Poder Judicial, amigas y amigos, buenos días. Una jornada como la de hoy, un 6 de diciembre, hace 44 años, fue ratificada mayoritariamente la Constitución española en referéndum por los ciudadanos de nuestro país. Una Constitución que nació con la vocación de encontrarnos en el reconocimiento de nuestra riqueza y diversidad cultural y territorial y permitió convertir en realidad el sueño de contar en España con un modelo social y económico y un sistema homologable con el del resto de los países europeos, tras 4 décadas de dictadura. La generosidad de los partidos políticos que representaban la pluralidad de la sociedad española en las Cortes Constituyentes del 77 propició su aprobación final. Y gracias a esa generosidad nuestro país ha podido constituirse como un Estado social, democrático y de derecho, que proclama como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, elementos esenciales en una democracia avanzada y moderna como la nuestra. Tenemos una Carta Magna ya madura, con más de 4 décadas, y la mayoría de las personas que estamos aquí hemos crecido con ella. Como ley de leyes, debe ser un documento vivo, que se adapte a las necesidades de la sociedad que regula. Y hablando de reformas, el Consejo de Ministros aprobó en el mes de mayo del año pasado el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución relativa a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España. El título primero se inicia con la proclamación del derecho a la igualdad, que implica a las personas con discapacidad, que tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, algo que, aunque nos parezca obvio, no siempre es respetado. Le siguen la mención de las prestaciones sociales y económicas, la regulación adaptada a las particularidades de estas personas, los derechos a la protección de la salud, a la atención integral y a la educación, a la autonomía personal y a una vida independiente. La reforma de este artículo se realizó a iniciativa del Gobierno a partir de la propuesta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y contó con la participación del colectivo de personas con discapacidad representado por CERMI. Se incluyeron así en el nuevo texto constitucional los aspectos que este colectivo considera fundamentales. En España hay más de 4 millones de hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad y así lo revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Y no olvidemos algo muy importante. Mañana podemos sufrir un accidente o padecer una enfermedad que limite alguna de nuestras capacidades.
Por otra parte, con el paso de los años, con suerte, llegaremos a mayores y posiblemente necesitaremos recursos que nos ayuden a mantener nuestra autonomía personal y quizá también formemos a parte del colectivo de personas en una situación de dependencia. Y enlazo así con el artículo 50 de la Constitución española, en la que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Los cambios demográficos experimentados en la última década en España han traído consigo profundas transformaciones en la pirámide poblacional. Transformaciones que han producido un envejecimiento notable. Uno de los posibles efectos es el aumento de las personas con discapacidad, ya que la edad es un factor determinante en la aparición de este fenómeno. Además, el del aumento de la longevidad ha coincidido con importantes cambios sociales que han llevado a que instituciones sociales y políticas deban ajustar sus objetivos a la nueva realidad, que demanda más protección social y un apoyo a las personas que se encuentran en situación de dependencia y a los mayores que no sean dependientes. Para atender las necesidades de ambos colectivos se hace indispensable conocer sus circunstancias, cuáles son sus limitaciones y qué severidad tienen estas, y si disponen de ayudas y cuidados. Además, es importante comprender la realidad social y la calidad de vida de estas personas, si tienen apoyo familiar, las discriminaciones que puedan sufrir o las barreras a las que se enfrentan cada día. El mandato de protección de la tercera edad que impone el artículo 50 a los poderes públicos se canaliza en una doble acción. En primer lugar, garantizar la suficiencia económica o, lo que es lo mismo, dignificar las pensiones, que subirán un 8,5% el año que viene, en unos días. Y, en segundo lugar, mejorar las prestaciones sociales derivadas de los problemas sectoriales y específicos de las personas que integran el colectivo de la tercera edad. Aquí entra en juego el INSERSO, que se configura como una entidad gestora de la seguridad social y cuyos fines básicos son la gestión de las pensiones no contributivas, de invalidez y jubilación, así como los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de seguridad social para las personas mayores y personas con discapacidad. Debemos construir una sociedad inclusiva, amigable con las personas mayores, desde los derechos. De eso no tenemos ninguna duda. Hacerles el camino que le queda más feliz y fácil, ya que gracias a su esfuerzo y a su trabajo y a su valentía, hoy estamos aquí y esto no lo debemos olvidar. Vivimos tiempos convulsos, estamos saliendo de una pandemia. También se ha sumado la guerra. En estas circunstancias ha generado que esta crisis económica y social, quizás estos dos colectivos a los que hoy homenajeamos, sean más víctimas que ningún otro. De ahí la importancia de no dejar a nadie atrás. Ya para terminar, y volviendo al aniversario que hoy celebramos, quiero remarcar que nuestra Constitución representa uno de los pilares más gruesos y sólidos para la estabilidad institucional, y por eso hoy más que nunca es crucial que su cumplimiento esté fuera de la legítima discrepancia política. Feliz Día de la Constitución. Muchas gracias. Seguidamente se procederá a leer el artículo 50 de la Constitución, que garantiza la protección a nuestros mayores. Da lectura al mencionado artículo el señor don Midari Sala. Assalamu alaikum. Se traduce la paz ya con vosotros. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales para atenderán a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
El excelentísimo señor presidente de la ciudad, don Juan Jesús Vivas Lara, intervendrá para finalizar este acto institucional. Señor delegado del Gobierno de España, señor comandante general, señoras y señores miembros del Gobierno de la ciudad y de la Asamblea, señor senador, señora magistrada, señoras y señores representantes de distintas entidades y comunidades de la sociedad ceutí, señores jefes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. En primer lugar, querido delegado del Gobierno, quiero agradecerte la aceptación para celebrar este acto de manera conjunta entre nuestras dos administraciones, un gesto con el que pretendemos transmitir que la Constitución, las instituciones y el interés general están por encima de los colores políticos. Garantizar la convivencia democrática de acuerdo con la ley y conforme a un orden económico y social justo. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Esta es una declaración de intenciones que yo creo que hoy suscribiríamos todos los que estamos aquí y los que están fuera también. Creo que la suscribiríamos todos. Pero no es de hoy. Es una declaración de intenciones de hace 44 años. Forma parte del preámbulo de nuestra Constitución. Y yo la traigo a colación para poner de manifiesto que la Constitución no solamente es un instrumento jurídico vigente, sino que además la Constitución significa un marco adecuado, útil para atender prioridades fundamentales para España. Un marco político útil para proteger sus cimientos, los cimientos de la Constitución, entre ellos la unidad e integridad de España dentro de su diversidad, en el seno común de la Unión Europea y como patria común e indivisible de todos los españoles, para defender unos valores que no tienen sesgo políticos, que nos pertenecen a todos y que son la garantía de continuidad de la propia Constitución, para ordenar una convivencia democrática y, en consecuencia, amparar los derechos que como ciudadanos libres e iguales nos asisten y para también exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones que la ley establece como expresión de la soberanía popular, para fomentar el desarrollo económico, el progreso y la cohesión, tanto social como territorial, y para afrontar los grandes retos y desafíos que nuestro país tendrá y que van a marcar el porvenir del mismo. Por tanto, un instrumento útil y eficaz, plenamente vigente. Entre las muchas cosas positivas de la Constitución que hoy celebramos, yo me quedaría con una, con que es el fruto del pacto de reconciliación entre españoles más trascendental de nuestra historia. Pacto de reconciliación entre los españoles de dentro y los del exilio, entre los que lucharon en distintos bandos en la guerra civil, entre los de distintas ideologías, entre los de todas las generaciones. La firme y decidida voluntad de acabar, de finiquitar con las dos Españas, las que retrataba a Goya dirimiendo, resolviendo sus diferencias a garrotazos, las que helaban el corazón de Machado en su triste, desgarrador e insuperable poema. La firme voluntad de erradicar el odio, el rencor y los resentimientos, de no pasar factura, de no abrir las heridas del pasado para juntos construir un futuro
de concordia, ilusión y esperanza. El pacto de reconciliación entre españoles más trascendental de nuestra historia. Eso es lo que hoy estamos celebrando. La historia nos demuestra que a España le ha ido mal, muy mal, cuando los españoles nos hemos enfrentado y dividido. La historia demuestra que a los españoles y a España le ha ido muy bien cuando hemos sido capaces de encontrarnos y de acordar, como muestra la transición democrática ejemplar y admirada por todo el mundo. La transición democrática es su espíritu, el espíritu del diálogo y el consenso. Un espíritu que tampoco está pasado de moda. Yo, sinceramente, no conozco otro mejor que el espíritu de la transición democrática. Un espíritu que, por tanto, entiendo que sigue siendo válido para afrontar los grandes acuerdos que España necesita, frente a los que pretenden imponer como sistema, como norma, el insulto, la crispación y la descalificación. Yo reivindico, creo que en nombre de la mayoría de los ciudadanos, el espíritu de la transición, el espíritu del acuerdo, el diálogo y el consenso, para ponernos de acuerdo en aquello que es fundamental, para seguir avanzando, para construir desde bases firmes y estables. Esta es, creo, la principal virtud de la Constitución. Una Constitución que debemos de hacer cumplir. Es un mandato que tenemos todos aquellos que desempeñamos responsabilidades públicas, que estamos al servicio de los demás, que, como digo, juramos o prometemos cumplirla y hacerla cumplir. Y si me lo permiten, lo digo con total convencimiento, cumplir con la Constitución significa prestarle una especial atención a nuestra ciudad, a la ciudad de Ceuta. Una especial atención en los tres pilares que determinan nuestra supervivencia, en los tres pilares que sustentan a nuestra ciudad: la españolidad, la convivencia y la solidaridad. En cuanto al primer pilar, el de la españolidad, si Ceuta es España por los cuatro costados, se mire por donde se mire. Si la Constitución, su unidad y su integridad como patria común e indivisible de todos los españoles es el fundamento de la Constitución, y si en Ceuta la integridad de España está afectada por riesgos y amenazas que no tienen parangón en el resto del territorio nacional, salvo el caso de la hermana ciudad de Melilla, resulta, desde mi modesto punto de vista, evidente que los poderes públicos del Estado tienen la obligación de proteger la integridad territorial de España en nuestra ciudad, la obligación de establecer una estrategia decidida, enérgica, consistente, continuada en el tiempo para proteger en Ceuta la integridad territorial de España. Una estrategia que creo debe de responder a tres finalidades. La primera de ellas, dejar claro, con toda contundencia, donde sea necesario y cuantas veces sea preciso, que nuestra soberanía y nuestra integridad no admiten ninguna duda, que están garantizadas por el ordenamiento constitucional y por el Estado, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación. Hay que decirlo alto y claro porque transmite confianza, que es nuestro principal aliado, y combate el miedo, la incertidumbre, y el miedo es nuestro principal enemigo. Como alto y claro hay que decir que en la Asamblea de Ceuta impera la defensa de la unidad de España, la defensa de nuestra españolidad. Es un hecho. No existe en la Asamblea de Ceuta ninguna formación política que no defienda de manera explícita y categórica
la españolidad de Ceuta, que no defienda de manera explícita y categórica que Ceuta forma parte esencial de España. Es conveniente que también se diga, es conveniente que también se sepa, porque decir lo contrario supone debilitar nuestra fortaleza a la hora de defender nuestra razón de ser y supone secundar los argumentos de quienes no reconocen nuestra soberanía. Y en tercer lugar, creo que es fundamental realizar el esfuerzo que sea necesario para articular los mecanismos precisos que garanticen la seguridad, la integridad, la estabilidad, la prosperidad y la cohesión social en Ceuta. Creo que para atender esta finalidad estratégica se requieren actuar de manera igualmente decidida en torno a algunos ejes prioritarios. Se necesita una frontera ordenada, se necesita una frontera bien dotada, una frontera que funcione de conformidad con su naturaleza de frontera exterior de la Unión Europea, es decir, una frontera en donde se exija visado para acceder a España y que cuente con una aduana comercial. Orden, control, visado, aduana comercial para evitar el funcionamiento caótico y las consecuencias perturbadoras del mismo, las presiones, las tensiones que dicho funcionamiento caótico generaba durante mucho tiempo, cuando de manera crónica lo hemos sufrido. Necesitamos una frontera ordenada y controlada porque también es la mejor manera de favorecer el desarrollo económico a ambos lados. Y necesitamos una frontera que sea respetada para que no se vuelvan a vivir episodios como los de mayo de 2021, respetada para que nunca se pueda utilizar su vulnerabilidad como arma política para presionar a España. En segundo lugar, necesitamos que se potencie la presencia del Estado en Ceuta, en las áreas de defensa, seguridad, justicia, educación, sanidad, servicios sociales, entre otras, así como que se garantice un nivel de funcionamiento de los servicios y suministros básicos equiparables a las medias nacionales. Necesitamos, como tercer pilar, como tercer eje estratégico, necesitamos el tránsito hacia un modelo económico más sostenible, de vanguardia y con mayor capacidad de creación de empleo. Y necesitamos, en una política común de la Unión Europea, necesitamos que la presencia en Ceuta de migrantes en situación irregular no supere las capacidades de los centros establecidos para su acogida. Por tanto, está claro que cumplir con la Constitución significa prestarle una especial atención a la defensa de la integridad territorial en nuestra ciudad a través de los medios que acabo de mencionar. Y el segundo pilar de Ceuta, la convivencia. Cuando decimos que Ceuta es una realidad multicultural, cuando decimos que Ceuta es una ciudad de 4 culturas y el número no está cerrado, cuando decimos todo esto no nos estamos inventando nada, no es retórica, es una realidad viva, es una realidad incontestable. Esta realidad se puede afrontar, valorar y tratar, gestionar de 3 maneras posibles. Una, mediante la confrontación entre comunidades. Otra, mediante la segregación. Y la tercera, mediante la tolerancia, el respeto y la convivencia. Esta tercera es la que han elegido los ceutíes. Esta tercera es la que enlaza con la Constitución. El artículo 14 de la misma dice que todos los españoles somos iguales sin que quepa ningún tipo de discriminación por razón de raza, credo, origen o nacimiento. Por tanto, cumplir con la Constitución significa favorecer
desde los poderes públicos que los ciudadanos de Ceuta convivan en paz y armonía. Cumplir con la Constitución significa favorecer la convivencia, el respeto y la tolerancia en nuestra ciudad entre personas de distintos credos, razas u orígenes. Eso significa cumplir con la Constitución. Pero es que además de un mandato constitucional, es justo, es bueno y es necesario. Es justo porque nadie es superior a nadie por pertenecer a una determinada comunidad. Es bueno porque el respeto y la convivencia constituyen un patrimonio inmaterial de todos los ceutíes que nos enriquecen y distinguen como pueblo. Y es necesario porque la Ceuta que todos deseamos, una Ceuta dinámica y emprendedora, tranquila y segura, inclusiva, próspera, confiada en su futuro y atractiva para vivir, atractiva para ser visitada, atractiva para invertir, esa Ceuta que todos queremos no es viable en una sociedad fragmentada, segregada o enfrentada. Por tanto, favorecer la convivencia en Ceuta es cumplir con la Constitución. Ceuta tiene problemas, pero Ceuta no es un problema. Ceuta, más bien todo lo contrario, puede presumir en el resto de España, y me atrevería a decir que en el resto del mundo, de muchas cosas. Podemos presumir de valor y de coraje. Podemos presumir de amor y de servicio a España. Podemos presumir de hacer del respeto y de la convivencia una manera de ser y de vivir. Podemos presumir de una sociedad que está acostumbrada a reinventarse, a tratar de convertir los contratiempos en oportunidades, que no pierde la calma ni con el alma en vilo. Podemos presumir de enfrentarnos a unos condicionantes singulares en forma de extrapeninsularidad, reducido tamaño, escasez de recursos naturales y un evidente singular hecho fronterizo. Y también podemos presumir de ser una ciudad castrense. Podemos presumir de ser una ciudad en donde, mi querido comandante general, la fusión entre el ejército y el pueblo se vive como algo absolutamente natural. Una fusión que trae causa en la historia, en los hechos heroicos, en las relaciones, en los afectos, en los contactos cotidianos, naturales, auténticos. Una fusión entre nuestro pueblo y nuestro ejército que se manifiesta de manera igualmente espontánea en las múltiples muestras de cariño, de admiración y de respeto que los ceutíes sienten por cuantos integran nuestras Fuerzas Armadas, que los ceutíes sienten por aquellas personas que, siendo fieles al juramento que empeñaron, están dispuestos a darlo todo por la patria. Un reconocimiento y aprecio que hago extensivo también a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, todo un ejemplo de profesionalidad, de sentido del deber, de sacrificio. Ceuta tiene problemas, pero no es un problema. Tiene condicionantes singulares. Y para resolver estos condicionantes singulares, también apelamos nuevamente a la Constitución. Porque la Constitución, tanto en el antes citado artículo 2 como en el artículo 138, impone a los poderes públicos la obligación de remover los obstáculos estos singulares a través del principio de solidaridad para conseguir un equilibrio justo entre todas las partes de España, en última instancia para conseguir la igualdad de los españoles con independencia de cuál sea su lugar de residencia. Por eso, cuando solicitamos un plus de inversión para nuestra ciudad que atienda estas peculiaridades,
cuando solicitamos transferencias específicas para atender necesidades estructurales, cuando demandamos un abaratamiento en el coste del transporte de nuestras comunicaciones marítimas o aéreas, cuando apelamos a una mejora de los incentivos fiscales, no estamos pidiendo ninguna dádiva. Estamos reclamando que se cumpla y se aplique la Constitución. Estamos reclamando que se haga efectivo el derecho de todos los ceutíes a la igualdad con el resto de los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales, en la calidad de vida, en las posibilidades de desarrollo económico y en la igualdad de oportunidades a la hora de encontrar un empleo. Es una reivindicación justa, legítima y que tiene amparo constitucional. Espero haber explicado por qué cumplir la Constitución significa prestar una especial atención a Ceuta. ¿Por qué cumplir con algunos de los preceptos fundamentales de la Constitución implica prestar una atención especial a los tres pilares que sostienen a nuestra ciudad? Reitero, la españolidad, la convivencia y la solidaridad. Dicho desde el corazón, no se puede querer a España, que es la piedra angular y el fundamento de la Constitución que hoy celebramos, si no se quiere a Ceuta. Como tampoco se puede querer a Ceuta si no se quiere a España. Creo que es una evidencia. Hoy estamos celebrando la Constitución. Algunos de los que estamos aquí, no muchos, pero yo entre ellos, estrenamos la mayoría de edad votándola. Otros muchos de los que estamos aquí hemos tenido la fortuna de vivir el periodo más estable y dilatado de prosperidad, progreso, modernidad y apertura que ha conocido nuestro país. Y algunos de los que estamos aquí han nacido y crecido en la España del euro. Pero todos tenemos la obligación de no olvidar que todo eso ha sido posible gracias al esfuerzo de quienes nos precedieron, al esfuerzo de generaciones que lo dieron todo para sacarnos adelante, que sufrieron muchas penalidades, muchas carencias, muchas limitaciones, pero que a base de sacrificios, de renuncias, de empeño, consiguieron crear las condiciones para que, llegado el momento, hace 44 años, nosotros pudiéramos elegir el camino de la libertad sin ira, de la modernidad y de la apertura. Yo creo que en nombre de todos merecen nuestro mayor reconocimiento. Como tampoco nos podemos olvidar que la democracia española tendrá siempre una deuda permanente con las víctimas inocentes del terrorismo. No nos podemos olvidar. Su dolor es nuestro dolor. Sus heridas son nuestras heridas. Su legítima reivindicación de memoria, verdad, dignidad y justicia es nuestra reivindicación. Y ya termino. Termino haciéndome eco de un sentimiento que está prendido del alma y el corazón de nuestro pueblo. Termino con 3 deseos, que a su vez son 3 manifestaciones inquebrantables de lealtad. Termino proclamando: ¡viva España, viva la Constitución, viva el Rey! Muchas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que están invitados a la tradicional ofrenda de flores que se va a desarrollar a continuación ante el Monumento a la Constitución.
Finalizamos este acto escuchando el himno de España.